Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. En primer lugar quiero pedirles disculpas porque parece que mi garganta hoy no funciona como debiera y esto es lógico si tenemos en cuenta las inclemencias meteorológicas. Hace un frío casi siberiano y uno no está acostumbrado a estas temperaturas. Pero en fin, de todos modos, lo que sí les anticipo es que hoy vamos a tener un programa especialmente interesante, porque vamos a hablar de algo tan fundamental como son los riñones y cuáles son los principales problemas que pueden presentar. La verdad es que hablar de una patología como esta, de las enfermedades renales, pues es importante porque, como vamos a tener oportunidad de conocer a través de nuestra invitada, este es un problema que afecta nada menos que en España a 2,5 millones de personas, de las cuales yo no sé cuántas, pero unos cuantos miles están esperando trasplante, otros tantos reciben pues los procesos de diálisis, etcétera. Así es que ya, y sin más, quiero recibir en nuestro programa a Luisa Valverde Torresano, que es farmacéutica adjunta de la unidad de farmacia del Hospital Reina Sofía. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por haber llegado en primer lugar, sobre todo porque vamos a hablar de algo fundamental y muy importante, de lo cual además tiene un conocimiento muy profundo y por eso le agradezco doblemente que esté aquí. Muchas gracias. En primer lugar, y para situarnos, vamos a tratar de explicar qué son esas dos esponjitas que tenemos ahí, que son los riñones. Pues sí, los riñones es un órgano de los muchos que tenemos en el organismo, que trabajan más de lo que nosotros nos imaginamos, están trabajando las 24 horas del día. Entonces, ¿qué hacen estos riñones? Pues además de eliminar el exceso de agua y de electrolitos, eliminan y limpian la sangre de nuestro organismo, ellos también son fabricantes, tienen funciones importantes. Entre ellas, pues regular los electrolitos, el sodio y el potasio, del que tanto hablan nuestros espectadores, producen glóbulos rojos para que no haya anemia, evitan que haya anemia. Si falta la fabricación de estos glóbulos rojos, claro, vamos a tener anemia, y además también van a favorecer que nuestros huesos sean fuertes, segregando unas hormonas que van a facilitar que el calcio-fósforo se una al hueso y tener huesos fuertes. Es decir, que imaginaros la importancia que puede tener los riñones para el organismo y el buen funcionamiento de esto. No cabe la menor duda de que los riñones son esenciales, son fundamentales. De ahí que los problemas renales signifiquen algo muy, muy importante. Muy importante. Y además es tan importante que se puede prevenir. Es decir, que sabiendo qué podemos hacer para prevenir que los riñones se deterioren y lleguen a una insuficiencia renal o una enfermedad renal actualmente conocida, pues esas medidas vamos a hablarlas tranquilamente con José Ignacio y con todos nuestros telespectadores, para que, si nos están escuchando y la siguen, puedan mejorar tanto su sintomatología, si lo tuvieran, o evitar que lleguen a sufrirla. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos tener en cuenta? Porque acabamos de comentar la importancia que tienen los riñones. ¿Cómo podemos cuidarlos de manera especial? Pues, bueno, antes de llegar a esa respuesta, sí te puedo hablar de que para saber cómo hay que cuidarlo, hay que saber qué es lo que provoca Claro, bueno, el problema renal, sí. Vamos a hablar primero de qué es el problema renal y cómo se produce. Claro,
Nosotros cuando el riñón deja de funcionar por cualquier causa, pues nos puede aparecer una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal aguda aparece de repente, es brusca la aparición, tiene tratamiento y es reversible, es decir, que si aparece de manera brusca, incluso llegando a fracaso renal, nosotros con diálisis recuperaríamos al paciente, porque ha sido algo que lo ha provocado. ¿Qué ha podido ser? Pues un medicamento, un cálculo renal, un tumor de una aparición, pues trabajaríamos eliminando ese tumor, y una serie de circunstancias, una deshidratación por una persona que de repente empieza con vómito y diarrea, se deshidrata, el riñón se resiente, empieza a sufrir y empieza a eso. La suerte que tenemos es que tenemos 2 riñones, ¿vale? Entonces, cuando un riñón falla por cualquier causa, por un cálculo renal o por otro tipo de patología, sigue funcionando el otro, con lo cual a veces no se nota esa insuficiencia renal del que está enfermo, y cuando da la cara, pues a veces es muy ya es tarde, ¿no? Es tarde. Entonces, pues referente a qué medidas preventivas vamos a tener, nos vamos a parar en qué pacientes son más vulnerables a padecer una insuficiencia renal. ¿Y cuáles son estos pacientes? Pues mira, la edad influye muchísimo. Conforme avanzamos en la edad, nosotros un 10% de la población adulta sufre algún tipo de insuficiencia o problema renal. De ese 10%, un 3,6 o un 3,5 suelen ser jóvenes, una población joven, pues bien por un accidente, un golpe. No son una enfermedad por enfermedad, sino por accidente. No es por un problema de degeneración del riñón, sino de impacto. Efectivamente. Pero ¿qué ocurre? Que a partir del otro 7% que nos quedaría son personas de edad avanzada. Empieza a aparecer los problemas renales a partir de los 60, 64 años. Pero, ¿por qué aparecen? Importante, enfermos que son diabéticos. La diabetes tiene mucho que ver, el control de la glucemia, con problemas renales que se pueden presentar. Porque pueden provocar incluso acidosis láctica como consecuencia de su problema de no control de diabetes. La diabetes hay que controlarla. Pero además, la hipertensión. La hipertensión es muy importante controlarla porque pacientes hipertensos tienen más probabilidad de padecer insuficiencia renal que un paciente que no la tenga, o siendo hipertenso, tener la tensión arterial controlada. ¿De acuerdo? O sea que estamos hablando de 2 tipos de posibles candidatos a una insuficiencia renal, con, en el primer caso, una patología crónica, como es efectivamente la diabetes. Es decir, que nuestro papel a la hora de controlar la buena salud de los riñones es muy importante, depende de cómo nosotros les tratamos, ¿no? Muy importante, eso es muy importante. Tan importante es que cuando una insuficiencia renal aguda no se trata, no se revierte, con el tiempo, pues como es silente, porque son unos síntomas que no tienen unas características al principio imperceptibles, pues va avanzando y pasamos a una insuficiencia renal crónica que se divide en 5 estadios. Estos estadios van avanzando, ¿y por qué? ¿Cómo sabemos en qué estadio estamos? Midiendo la filtración glomerular. Eso es muy importante porque oiremos hablar mucho de estoy en estadio 3, en estadio 4. La población que está en estadio 3, 5, ya en estadio 5, irremediablemente pues están en diálisis, prediálisis, candidatos a trasplante renal, que posteriormente hablaremos. Pero, ¿cómo calcularíamos esa filtración glomerular para saber si estamos por encima o por debajo de cada nivel? Pues muy fácil, un análisis de orina, recogeríamos orina de 24 horas y mediríamos la creatinina en esa orina. Y posteriormente haríamos un análisis de sangre midiendo la creatinina que hay en sangre. Hay un factor de corrección, una fórmula que en análisis clínico se realiza, dándonos la filtración glomerular. Es la que va a determinar, es la que va a determinar el estadio 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Y ahí estaríamos hablando ya de una insuficiencia renal crónica importante.
Es decir, que dependiendo del estadio, lógicamente, vamos a medir la situación del paciente y automáticamente pues el tratamiento a seguir. ¿A partir de qué estadio empieza a ser importante, por ejemplo, pues el tener que hacer esa filtración artificial del riñón? Bueno, hablaríamos ya en un estadio 3, 4 y 5, a partir de un estadio 3. El estadio 3 lo dividen también en dos, el estadio 3.1 y el estadio 3.2. Pero vamos, en un estadio 3, cuando una filtración glomerular está por debajo de mínimo, ya ven que el riñón no funciona y en ese caso se recomienda diálisis. A veces no necesariamente cuando tengamos que estar en una insuficiencia renal aguda, porque o sea, crónica. Si en una insuficiencia renal aguda con fracaso renal pasaríamos a diálisis y volveríamos de nuevo, una vez restablecido la causa que la provocó, volveríamos otra vez a una vida normal, efectivamente. O sea, que no... Efectivamente. Que no bueno, hay... yo comentaba al comienzo de este programa que estamos hablando de un problema que afecta en nuestro país, bueno, pues a más de 2,5 millones de personas. Nos vamos a centrar, el dato más importante es de última, vamos, los últimos datos recibidos, es que existen 20.000 pacientes en diálisis, que están en estadio 3-5 pendientes de trasplante. O sea que estamos hablando de un porcentaje altísimo de población. Una población muy importante, por lo cual este tema es para todos los que nos están escuchando, de cierta edad y jóvenes y demás, que sepamos que tenemos que estar efectivamente muy pendiente para el control de nuestra propia salud. Claro, ya de entrada, yo voy a referir una cosa muy sencilla que todos me vayan a entender. La población a partir de los 60 o más jóvenes, los jóvenes también lo utilizan mucho. En boca de todo el mundo andan la medicación múltiple, la polimedicación. Me duele el brazo, un ibuprofeno. Me duele, yo me tomo un ibuprofeno y me estarán escuchando y dirán, pues lleva razón esta señora. No, además el ibuprofeno lo sabemos, es una bomba de relojería. Es una bomba de relojería y se utiliza mucho más de lo que se debería. Esto es uno de los principales causantes de provocar una insuficiencia renal. Pues fíjense ustedes que yo leí hace bien poco, rectifíqueme si me equivoco, que legalmente el ibuprofeno de 600 miligramos, máximo que se pueden tomar son 1.200 y no mucho, o sea, no muchos días, es un medicamento que debe prescribirse con receta médica. Ahí es donde yo iba. Y sin embargo, uno llega a la farmacia, pide en automedicación una caja de ibuprofeno, se la dan. Y se atiborra de ibuprofeno, cuando realmente eso es un riesgo para la salud muy grave. Es una caja que está en la mesita de noche de todos los telespectadores. Seguro que se ríen cuando estoy diciendo pues ojo con el ibuprofeno. Porque ojo con el ibuprofeno, pero hombre, el paracetamol tampoco, mire usted, el paracetamol es inofensivo. Oiga, que en la insuficiencia renal el paracetamol no deben de pasar de dosis. Los medicamentos en los pacientes con insuficiencia renal o con problemas renales, con enfermedad renal, actualmente conocida porque ya no se llama insuficiencia renal, sino que tratamos de decirle enfermedad renal, los medicamentos se pueden tomar, pero sabiendo qué estadio y cuál es su filtración glomerular, lo que vamos a hacer es adaptar la dosis que puede tomar y la pauta. Es decir, que si yo tengo un problema renal que no elimino el medicamento, me va a durar mucho más en el tiempo dentro de mi organismo. Porque va a estar en el organismo. Si la pauta habitual es cada 8 horas, a lo mejor usted que se lo tome una vez al día es suficiente, le va a quitar el dolor, porque va a estar mantenido en el tiempo, pero no vamos a seguir machacando ese... ¿Por qué? Porque esos medicamentos se eliminan en el riñón, pasan por el glomérulo, provocan una vasoconstricción, estallido de esos glomérulos, los túbulos distales se estropean, empieza a subir la tensión, afectamos el sistema cardiovascular, afectamos el sistema neurovegetativo, tenemos unos síntomas que no sabemos qué son, nos los achacamos a esa insuficiencia, como puede ser cansancio, como puede ser falta de apetito cuando ya afecta al sistema gastrointestinal, porque todo esto afecta, este órgano es tan importante que afecta a los demás, va deteriorando el organismo. Entonces, si afecta al corazón, tenemos problemas cardiovasculares, afecta, porque claro, el sodio y el potasio se genera
el intercambio. Claro. Si no se produce, hay hiperpotasemia, hay hiperfosfatemia, hay hipercalcemia, aparecen enfermedades. Oiga, Claro. que es parece fundamental, absolutamente fundamental, controlar los medicamentos y, por supuesto, atender a esa pieza tan importante de nuestro cuerpo, como son los riñones. Claro. Estamos, Teresa, fuera de tiempo y estamos en el centro, en el núcleo del interés de este programa. De manera que, si le parece, vamos la próxima semana a seguir hablando, porque todavía nos quedan cantidad de cosas importantes que tratar, como presentar a ustedes una asociación que está trabajando de una manera intensa precisamente para defender, orientar y reivindicar derechos de los enfermos renales. Tenemos que hablar de algo tan importante como el papel del farmacéutico, precisamente. Ahí es donde yo iba a llegar. Y tengo que terminar esto, porque no puedo dejar a los telespectadores con la incertidumbre. Adelante. He dicho que no me tomen ibuprofeno, descartado, quitado. Pero claro, algo tendrán que tomar. Si usan paracetamol, que dicen que es inofensivo, ustedes... Mire usted, yo un paracetamol me sienta muy bien. No usen el de 1 gramo. Utilicen a lo sumo el de 500 o como mucho 650. Y no cada 6 horas. Reduzcan, aumenten la pauta. 1 por la mañana, 1 por la noche en caso necesario. Y no habitualmente, que sea una cosa puntual. ¿De acuerdo? Eso es esencial, Teresa. La verdad es que es un placer y, por supuesto, deseando estamos que llegue la próxima semana para continuar hablando de algo tan importante como es este problema, las patologías renales, que, como decíamos al comienzo de este programa, afectan a tantas personas y que es esencial, sobre todo, la atención que el propio paciente tiene. Hay que decir unas medidas fundamentales. El paciente tiene que seguir unas medidas... Pues las digo directamente, muy rápido. Sí, voy a coger el papelillo para que no se me olvide ninguna, por favor. Ya totalmente luego fuera de tiempo, pero adelante. Mira, controlar periódicamente la tensión y la glucemia, que eso los diabéticos y los hipertensos lo saben. Prudencia con el consumo de medicamentos, que ya lo hemos dicho. El peso. La obesidad es muy importante, controlar el peso. Intentar llegar al peso ideal. José Ignacio, el peso. Acudir a un nutricionista, porque todos los pacientes, según el estado que tengan, podrán comer unos alimentos u otros, que luego ya los hablaremos en otro programa. Las proteínas, si estamos hablando de que las proteínas se eliminan en la orina y una proteinuria y demás, cuanto más proteínas comamos, más haremos trabajar al riñón. Más trabajará nuestro riñón, peor nos pondremos. Cocinar de manera cardiosaludable. Nada de frito, nada de precocinado, que llevan aditivado, fósforo, llevan conservantes, etcétera, y demás, eso eliminado. Cocido o a la plancha, ¿vale? Es la mejor. Y sobre todo nuestro aceite de oliva. Moderar el consumo de sal, 2,2 gramos al día. O especialmente algunos ya sin sal, pero vamos. Consumo moderado a los pacientes que aún no estén en insuficiencia renal. Nada de alcohol, por supuesto, nada de tabaco, dejar de fumar e incorporar a su rutina diaria hacer ejercicio. Si consiguen hacer estos 10, es el decálogo, que ahora lo veremos en pantalla. Este decálogo quiero que salga para que a ustedes se le quede, porque las cosas que hablan vas perdiendo un poco el hilo, pero si lo ves en pantalla lo vas a recordar. Son 10 cosas fundamentales y muy sencillas de realizar. Evitaríamos llegar a un problema renal. Importantísimo lo que acaba de comentar Luisa, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. A ustedes, amigos telespectadores, muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces, reciban el saludo de José Ignacio Blanco.